He pasado algunos días jugando con mi pareja al Resident Evil Village y un personaje que nos ha cautivado a ambos es Lady Alcina Dimitrescu o Dimitrex, nunca aprendí bien cómo se mencionaba. Esta dama vampírica de 2 metros y 90 centímetros de altura es difícil de ignorar y en este video vamos a explorar toda la historia que hay detrás de su personaje y su construcción. Cuando la señorita Dimitrescu encabezó la promoción de lo que sería la nueva entrega de la franquicia de Resident Evil, se le consultó al director del juego Morimasa Sato y al director de arte Tomonori Tanako sobre este personaje. Ellos indicaron que la concepción del personaje surgió del deseo de crear un ser con toneladas de carisma, pero jamás llegaron a imaginar el gran recibimiento que tuvo Lady Dimitrescu. La conducta encantadora y al mismo tiempo agresiva de Alcina nos recuerda al concepto de femme fatale, damas elegantes y con gran encanto que han estado en todo tipo de historias. En el caso de la señorita Dimitrescu, la principal inspiración fue Morticia Addams, esto según sus propios creadores, quienes destacan la interpretación de Angelica Houston como la principal fuente de inspiración de este personaje. Oh, I'll be fine. I'm just like any modern woman, trying to have it all. A loving husband, a family. It's just I wish I had more time to seek out the dark forces and join their hellish crusade. El personaje de Morticia, surgido en las historietas de Charles Addams, que fue adaptado e interpretado por primera vez por Caroline Jones en la serie televisiva de Los Locos Adams, inspiró la creación de muchas damas tenebrosas y bellas, desde Maila Nurmi con su personaje de Vampira, hasta Cassandra Peterson con su personaje de Elvira. Mientras que la vestimenta del personaje de Lady Dimitrescu nos recuerda a cómo se vestían las damas de élite durante la década de los 60. Tanto su vestido como sombrero y zapatos hacen referencia a ese estilo. Por otro lado, los creadores diseñaron a las hijas con una vestimenta negra ortodoxa que recuerda al imaginario que podemos tener de las brujas más tradicionales. Al dejar a todas con la misma tonalidad de vestido y darle a Alcina un vestido blanco, demostraron sus intenciones para hacer que Lady Dimitrescu destacara entre ellas. Y sí que lo lograron, especialmente con su enorme estatura. Y sobre eso es de lo que hablaremos ahora. En el año 1958 se estrenó una icónica pero olvidable película conocida como El ataque de la mujer de los 50 metros de altura. Cinta que relataba la historia de una mujer que atrapaba a su esposo en una infidelidad y cuando está dispuesta a vengarse tiene un encuentro cercano con alienígenas que terminan generando que la mujer aumente su tamaño y desate el terror en una ciudad. Esta fue una de las primeras historias en tener a una mujer gigante en el corazón de la trama y obviamente respondía a una época donde el terror se relacionaba estrechamente con la ciencia ficción, debido a que la cultura occidental estaba pasando por la Guerra Fría y ese era su miedo por aquel entonces. Pero la construcción del personaje de Dimitrescu en relación a su alta estatura va por otro lado. En la cultura japonesa existe una leyenda urbana conocida como Hashisaku-sama, que traducido al español sería algo así como mujer de 8 metros de altura. La leyenda trata sobre un espíritu de una mujer que escapó de las estatuas que la encadenaban y desde entonces vaga por el mundo buscando a niños pequeños para llevarlos al otro lado. Esta mujer se suele caracterizar con un vestido largo, blanco, un sombrero de paja y una gran estatura. Claramente toda su vestimenta nos recuerda a Lady Dimitrescu. Hashisaku-sama se ha fijado en ti.
Este espíritu es un ser que busca niños para aprovecharse de ellos, porque son más fáciles de engañar. Así, cuando un niño es de su agrado, está condenado a morir, ya que este espíritu lo raptará y nunca más se sabrá de él. Por último, Alcina Dimitrescu debe mucho de su existencia a los mitos de vampiros presentes en Europa del Este. De hecho, los 4 jerarcas de Resident Evil Village representan tropos de la literatura gótica. Su historia es un paralelismo similar a parte de la historia del conde vampírico más famoso en la historia de la humanidad, el conde Drácula. Sin embargo, tenemos que mencionar a una de las figuras femeninas más crueles en la historia de la humanidad, de quien Alcina Dimitrescu debe su trasfondo histórico. Estoy hablando de la condesa Elizabeth Bathory, una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría, quien pasó a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza, que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Es la asesina más grande de la historia de la humanidad, con 650 muertes. Cuando jugamos y exploramos el castillo Dimitrescu, nos encontramos con cartas o páginas de un diario que presuntamente son de una sirvienta de Lady Dimitrescu. Las palabras de esta sirvienta nos relatan la historia de personas que terminaron en los calabozos porque de alguna forma hicieron enfadar a Lady Dimitrescu. 9 de junio de 1958. Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo. Qué sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres. Nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos, que no mordían. Lo decían de una forma un tanto peculiar. 23 de junio de 1958. Han pasado 2 semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada. Una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo. Oigo aullidos por la noche, como si pulularan fantasmas por los pasillos. Quiero irme a casa. 8 de julio de 1958. No sé qué debo hacer. Las señoritas se quejaban del calor durante la cena, así que abrí la ventana solo un poco. Ciérrala de inmediato, me gritaron al unísono. Me temo que van a llevarme al sótano y nunca más se sabrá de mí. No sé qué hacer. Estos relatos son un reflejo del miedo que tenían las muchachas secuestradas por la condesa Bathory, quienes terminaban siendo torturadas en los calabozos de horribles maneras. Según el diario de un torturador que trabajaba para la condesa, reveló que las niñas secuestradas habían sido encadenadas a las paredes de las mazmorras y engordadas, porque Elizabeth Bathory creía que esto aumentaba la sangre en sus cuerpos, y la sangre era fundamental para su hechicería a la luz de la luna. También fueron forzadas a realizar actividades sexuales desviadas con ella. Si reaccionaban con desagrado, recibían tortura y posiblemente la muerte. Sin embargo, incluso aquellas que lo hicieron bien eventualmente la aburrieron y ellas también fueron despachadas. A veces, según el capricho de la condesa, sus chicas favoritas recibían el peor trato. Una había sido obligada a arrancarse un trozo de carne de su propio brazo. Algunas fueron empujadas a pequeñas jaulas llenas de púas. La demo Maiden, que introdujo a Lady Dimitrescu y a las hijas, alude a esta misma idea, ya que seguimos el recorrido de lo que es una presunta doncella intentando escapar del castillo, desde los calabozos hasta el patio, o al menos esa fue mi interpretación.
Sin lugar a dudas, el personaje de Alcina Dimitrescu llegó para ser parte de la cultura popular y es un ejemplo de cómo construir un personaje singular basándose en diferentes aspectos de la cultura y la historia. Me gustó mucho que Resident Evil Village volviera a revivir seres como vampiros y hombres lobos, íconos del horror que han estado desde el inicio y soportado el paso del tiempo a través de las décadas para finalmente llegar a Village. Muchas gracias por ver este video. Si logro pasar el Resident Evil Village, habrá más videos similares sobre los demás jerarcas. Sobrevivan y que estén muy bien.